Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Nuestras aproximaciones al medioevo de hoy tocarán tierra en Italia. Y aquí, en suelo italiano, nos tocará aterrizar en el siglo XIV. El autor escogido para este aterrizaje será Giovanni Boccaccio. El título de nuestra charla, Boccaccio, el poeta de la carne. El Decamerón de Boccaccio, como el libro de buen amor del arcipreste de Ita, comentado en nuestra charla anterior, y los cuentos de Canterbury y de Chaucer, son un reflejo del siglo XIV, de ese siglo que comienza a hablar el lenguaje de la sensualidad y no el de la devoción, de ese siglo que empieza a negar el medioevo y sus valores ascéticos. Con el Decamerón, esta negación se reviste de mofa, de alegres caricaturas. Ideas como trascendencia, más allá, salvación, éxtasis, negación del cuerpo, virtud, ascetismo, constituyen todo el teocentrismo medieval. La razón prima sobre los sentidos y sobre los instintos. Las pasiones deben ser controladas y sublimadas. La mujer se idealiza. Beatriz, Laura. Este es el mundo que niega Boccaccio. Este es el mundo que es objeto de burlas y mofas. Ha tomado la palabra el antropocentrismo, desplazando al teocentrismo. El hombre y sus pasiones reemplazan a Dios. El sentido comienza a primar sobre la razón. La risa sobre la seriedad ascética. El gozo de vivir y sus placeres sobre la vida concebida como peregrinación en un valle de lágrimas. La alegría vital sobre la moral como práctica de la virtud. Este antropocentrismo es el nuevo modo de vida. El Decamerón lo describe y lo erige en modelo en contra del modelo medieval ya negado por la práctica cultural del siglo XIV. Este ya no es modelado desde el espiritualismo medieval, sino desde el naturalismo y el realismo en la vida práctica. Gozo de cosas, placer de vivir, recuperación del cuerpo, embelezo con la naturaleza como realidad a gozar y no a negar o a teocentrizar, comercio, industria, erudición, indiferencia religiosa. He aquí, en forma panorámica, el ambiente de Boccaccio y el mundo retratado en su célebre Decamerón.
Boccaccio nace en 1313. Su padre era un comerciante florentino. Esta circunstancia, en vez de llevarlo a la universidad, lo obliga a dedicarse al comercio. Sus libros, en este ejercicio del comercio, eran la experiencia y el conocimiento del mundo. Solo que el comercio le aterra. Pasa, por orden paterna, a estudiar Derecho. De nuevo, tiempo perdido. Al fin, libre de comercios y de cánones, se dedica a los estudios literarios, a buscar manuscritos, a amar, no platónica, sino eróticamente. Se enamora de María, hija natural del rey Roberto, a la que, con nombre poético, transformará en su célebre Fiammetta. Dante será objeto de su estudio. Lo admira, pero no lo comprende. Es que su espíritu ya no es teocéntrico como en Dante, sino antropocéntrico. Beatriz ya no se nos pinta con caracteres ascéticos, escolásticos, platónicos, divinos, sino novelescos. Es un ángel, pero de carne. El amor ya no es platónico, sino de carne y hueso, en un aquí y ahora concretos que hay que aprovechar y usufructuar. Si Dante ha bautizado el mundo y la materia, Boccaccio comienza a desbautizarlos. Son objeto de placer y uso, de dominio y transformación. Todo debe respirar jovialidad, alegría, arte, erudición, pero desde el hombre, no desde Dios. Con ello, la materia, la carne, el pecado, son los nuevos protagonistas de la vida. Aventuras, placeres, malicias, adulterios, engaños amorosos, infidelidades, parodias, he aquí el telón de fondo del Decamerón. La vida es lo que es, no lo que debe ser a la manera medieval. Es lo que es en su realidad y naturalidad humanas, afirmando lo humano, lo natural, no lo celestial y divino que era el mundo de Dante. El amor para Boccaccio ya no está unido al honor y a la fe como en la Edad Media. Es el amor ya con caracteres refinados, artísticos, cultos, ya con caracteres eróticos y sensuales, pleno de molicie sexual. El amor no es ya guiado por la virtud y el conocimiento al modo platónico medieval, sino por el deseo ardiente, los placeres del goce, las traiciones, las aventuras escabrosas, las escenas cómicas y satíricas, las infidelidades, la atracción de los cuerpos, el encanto de estos en su concretidad y formación, la carne en su calor y tensión. Es que los ideales de vida para nuestro poeta ya no remiten a la búsqueda del sumo bien, sino a la ciencia, a la gloria, al amor en el mundo como conjunto de posibilidades a disfrutar y a afirmar sin divinizar ni espiritualizar. La glorificación de este mundo simbolizado en la carne es el objeto poético de Boccaccio. En él están la paz y el reposo, y en él
Soberbia y majestuosa se yergue la mujer, ya no recogida, ni modesta, ni ingenua, ni idealizada como en la Edad Media, sino plena de encantos, objeto de goce sexual, coqueta, graciosa, hábil en el manejo de su cuerpo, suave, licenciosa, capaz de burlas y travesuras, celosa. En ella, como protagonista, los maridos traicionados y los amantes burlados son los lugares cotidianos de su creación. Jaloux, puisque nul astre n'éclaire. La voilà, la nacelle d'amour, où ma maîtresse arrive. La voici, la voilà de retour de sa prison captive. Que chacun lui fasse hommage et d'un courage, que l'on chante toujours la la la, la voici, la voilà. Que l'on chante toujours la 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 voici, la voilà, la voilà. Todo esto que hemos descrito aparece en el Decamerón. El género literario adoptado es el cuento, y a través de la serie de cuentos del Decamerón, este mundo nuevo, no medieval, que va surgiendo en sus costumbres y valores, viene descrito y pintado. Ya no es Dios ni la vida como búsqueda de la verdad en sí o del sumo bien lo que allí se ofrece, sino la inclinación, el instinto natural desplegado y no controlado. Su marco histórico es la peste y la muerte. Ante ellas, lo mejor es aprovechar la vida y abandonarse a sus deleites, olvidando males, molestias, dolores, sinsabores. Tranquila despreocupación, placer vivido, vida agradable. Los milagros no son realidad cotidiana, ni la providencia guía el mundo. Es el azar en sus juegos de idas y venidas con las inclinaciones y pasiones humanas. No interesa ya moralizar, sino hacer reír, despertar la curiosidad, estar alegres en medio del dolor, pregonar la primacía de la naturaleza y del amor contra cualquier obstáculo, dejar que el mundo y sus fuerzas naturales, ciegas, amorosas, actúen y obtengan la jerarquía primera sobre la virtud, el dolor, la catástrofe. En definitiva, el Decamerón es un conjunto de aventuras, guiadas y determinadas por el azar, en el que cuenta hacer que los oyentes y lectores disfruten y gocen. Un mundo, como dice De Santis en su conocidísima historia de la literatura italiana, cuyo Dios es el azar y cuyo principio directivo es la naturaleza. Por eso es despreocupado, alegre, cómico. Allí radica su sentido y su seriedad. Pourquoi n'usez-vous de rigueur si vous vivez dedans mon cœur? Si je meurs, vous aurez grand tort et mourrez aussi par ma mort. Si je meurs, vous aurez grand tort et mourrez aussi par ma mort. Que me sert-il donc malheureux d'être si constant amoureux, si de mon service avancé je suis si mal récompensé? Si de mon service Ahora bien, ¿de qué se burla Boccaccio? Ese Boccaccio de clase burgués, pero culto y erudito, que por su talento y saber se sabe y se cree tan noble
como los varones y condes, de las cosas católicas, como las oraciones, predicaciones, confesiones, ayunos, mortificaciones, visiones, milagros, vida de éxtasis, búsqueda de un sumo bien y suma verdad, y de la plebe en su simpleza y credulidad. De ahí que los curas y frailes sean uno de sus objetos poéticos preferidos para efectos cómicos, de risa, de burla, de crítica. Su mundo, el de la mística, el del éxtasis, el de los ayunos, es para Boccaccio vulgar, sin sentido, porque niega la carne y sus leyes. Se rompe entonces el freno de lo católico sobre la carne, y ésta hace su aparición y apoteosis en delicias, goces, eroticidades, picardías, aventuras, burlas, caracteres cómicos y joviales. Si el mundo de Dante es la Divina Comedia, el mundo de la carne de Boccaccio es la comedia humana, con sus pícaros y tontos, jugando en torno a la carne y sus posibilidades infinitas. Believe me as we not heart, then mirth can do with her enticing Así, el Decamerón es la reivindicación de la carne, de lo profano, de la risa, de la danza, del regocijo, de la vida en su materialidad placentera, cuya espiritualidad son los goces de la vida misma, no sofocados por el ascetismo y la moralidad de un más allá. El paraíso no es el culmen de la práctica de la virtud, no es la beatitud celestial, es la beatitud terrenal del goce de la carne. Aquí están el goce y la paz. Reírse del mundo religioso, de sus ideales contradichos y negados por la práctica misma, de los clérigos y sus vidas, asentar la vida y sus posibilidades, he aquí lo edificado y destruido por Boccaccio. Está cayendo la Edad Media y sus valores, y sobre sus ruinas se eleva otro mundo, el de lo profano, el de la carne, el del antropocentrismo, el de la burguesía culta y erudita. El Decamerón es testigo de todo ello. Es el siglo XIV y este recorre paso a paso, con carcajadas y risas, con burlas y látigos, cada cuento de nuestro narrador. Siglo que comienza a perderle reverencia a lo sagrado y eclesiástico, que profana este mundo religioso, ya profanado por la clerecía misma, con sus costumbres relajadas, su comercio de las cosas sagradas, su vida misma. Y a lo profanado y negado, el carácter de cómico le queda muy bien. Es la comedia humana, como hemos dicho atrás. He aquí el significado de nuestro Decamerón.
Dos mundos aparecen allí retratados: el mundo de la nobleza y la burguesía culta, cuyos ideales son la cortesía, el honor, la gentileza, el ingenio, el cultivo de la cultura, la elegancia, los buenos modales; el mundo de la plebe, ingenuo, ignorante, pícaro, malicioso, astuto, inculto, con sus curas y frailes, campesinos y artesanos, humildes burgueses y comerciantes. Son los que alegran con sus aventuras, con sus espectáculos, con sus tonterías y sus malicias astutas, aquel mundo noble y culto de señores feudales y ricos burgueses, mundo de la cultura. Pero ambos mundos, el de lo culto, nobles y ricos burgueses, y el de lo inculto, la plebe como masa, viven en función de la vida y sus goces, sin intenciones morales, ni pensamientos ascéticos y salvíficos, aunque hablen de Dios, de los santos, de la Virgen, en mera máscara y formalismo. Todo es carnal, sensual, erotizante. Alone, alone I lie in deep despair, which kills my lovely heart, which kills my lovely heart. For none will my sweet joys repair, sweet joys repair, sweet joys repair, or play a lover's part. Para lograr describir este nuevo mundo, este mundo donde la carne ha tomado la palabra, todo el Decamerón se llena de sentido caricaturesco, irónico, satírico, cómico, cínico, mordaz. Lo defectuoso y ridículo se hacen resaltar. A nivel literario aparece el cuento y el período en la prosa, del que Boccaccio es un gran manejador y organizador. Y con ello el italiano comienza a mostrarse como vehículo literario apropiado, no obstante ser vulgar para los cultivadores del latín medieval. Con sus períodos y frases, Boccaccio, como un pintor, sombrea, ilumina, agrupa, subordina, coordina. Por eso sus cuentos son como un cuadro, una descripción viva de su tiempo y sus circunstancias, en todos sus claros y oscuros. Sweet nymph, let golden sleep charm your star-brighter eyes, whilst my lute the watch doth keep with pleasing sympathy. La 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 bye. La 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 bye. Sleep sweetly, let nothing affright thee. In calm contentment lie. Para terminar, sinteticemos todo lo dicho con el ya citado Francesco de Santis, comillas: ¿y qué es este mundo de Boccaccio? Es el mundo cínico y malicioso de la carne, que ha quedado en las bajas esferas de la sensualidad y de la caricatura, a menudo bufonesca, lindamente envuelto en las gracias y encantos de una forma llena de coquetería. Un mundo plebeyo que se burla del espíritu, grosero en los sentimientos, gentilizado y cosmetizado por la imaginación, dentro del cual se mueve elegantemente el mundo burgués del espíritu y de la cultura, con reminiscencias caballerescas. Es la nueva comedia, no la divina, sino la terrenal comedia. Dante desaparece de la vista. La Edad Media, con sus visiones, sus leyendas, sus misterios, sus terrores, sus sombras y sus éxtasis, es arrojada del templo del arte.
Entra en él rumorosamente Boccaccio y se lleva tras sí por largo tiempo a Italia toda, comillas, Historia de la literatura italiana, página 341. Solo bastaría agregar con Papini, comillas, así como la comedia de Dante es la titánica síntesis de la Edad Media de los apóstoles y de los santos, el Decamerón es el compendio de la Edad Media de los herejes y de los fabuladores. En aquella, los pecadores son castigados. En este, los pecadores son justificados. Comillas, Historia de la literatura italiana, página 92. In springtime, the only pretty ringtime, when birds do sing, hey-ding-a-ding-a-ding, 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 sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ringtime, when birds do sing, hey-ding-a-ding-a-ding, 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 sweet lovers love the spring. Between the acres of the rye, with a hey and a ho and a hey, no-ni-no, and a hey, no-ni-no-ni-no. These pretty country fools would lie in springtime, in springtime, in springtime, the only pretty ringtime, when birds do sing, hey-ding-a-ding-a-ding, 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 sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ringtime, when birds do sing, hey-ding-a-ding-a-ding, 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 sweet lovers love the spring. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.